los cielos en su majestad. Bienvenidos a nuestro segmento Una espiga para meditar. Que tengas un excelente y bonito día. Y recuerda que Dios es bueno en todo tiempo. Bueno, entremos a nuestro tema de esta mañana y quiero compartir algo relacionado con nuestro lema de Ministerios Llamada Final para el 2022, que es avanzar para alcanzar. Todos tenemos propósitos, todos tenemos anhelos, todos tenemos sueños, pero que eso que está en nuestro corazón, motivado por Dios, hermano, no se quede únicamente en un deseo o un intento de querer hacer las cosas como una buena intención. El propósito real de nuestros deseos, anhelos, objetivos es poder alcanzarlo. Que lo que tú te has propuesto para este año tenga primero la diferenciación de lo espiritual y de lo natural. La prioridad de esas dos cosas. Recuerda que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu anhelo son las cosas espirituales, Dios estará contigo, te ayudará, te auxiliará, te fortalecerá, te animará, te dará fuerzas y te dará la estrategia con astucia para poder alcanzar esos objetivos. Recuerda, Dios le dio a Jacob la astucia, la habilidad para poder tomar la bendición de la primogenitura, que no le correspondía a él, pero Dios tenía un plan determinado. Dios tiene planes para nosotros, así como para Jacob, y Dios nos va a motivar, a inspirar para poder alcanzarlo. Te va a dar el impulso, ese empujoncito final para poder alcanzar el propósito que tiene Él para ti y que tú debes de alcanzarlo. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Entremos a la palabra en esta mañana y quiero compartir algo relacionado con cuando Pablo dice procura con diligencia. Hablemos algo de lo que es la diligencia. Y dice así la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Centrémonos entonces en este pasaje. Y es interesante, porque hermano, antes de poder presentarnos aprobados delante del Señor, Pablo dice, procura con diligencia. Como que hay una antesala a la preparación de poder presentarnos delante de Dios aprobados. Nuestro deseo, nuestra meta, es poder llegar al final de la jornada, de la carrera. Pero cuando Pablo dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, es porque Él, si nos está dando la recomendación en esta oportunidad de procurar con diligencia, es porque Él lo hizo. Y algo interesante de esto, hermano, es de que si el apóstol Pablo lo consiguió, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo, tenemos los dos paracletos en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que no nos van a dejar tumbados a mitad del desierto. Nos van a ayudar, van a ponerse de acuerdo nuestros dos paracletos, nuestros dos abogados, para ayudarnos y llevarnos, así como cuando el arca del pacto era llevada con la ayuda de las dos varas. Las dos varas representan los dos paracletos. El arca del pacto representa la presencia de Dios. La presencia de Dios no puede manifestarse si no está el paracleto llamado el Señor Jesucristo y el paracleto llamado el Espíritu Santo. Los dos paracletos entonces nos van a tomar de los brazos y nos van a alzar para poder continuar la carrera y llegar hasta el final. Procura con diligencia. Diligencia, hermano, indica hacer un poco más de lo que normalmente hacemos. Es hacer un esfuerzo, un trabajo, y a veces nosotros como que nos acomodamos de una manera tan asombrosa que no somos a veces interesados, capaces
ganas o dispuestos para hacer algo más de lo que normalmente hacemos. El acomodo lleva consigo esa estrategia de hacer que el creyente, hermano, se conforme con lo que hasta ahora ha alcanzado, con lo que hasta ahora tiene. Quizás es de aquellos que mantienen en su corazón esa frase muy común dentro de nosotros los guatemaltecos: aunque sea un rinconcito, pero yo tengo un lugar en el cielo. Muchas veces, hermano, lamentablemente, el creyente se conforma con poco. ¿Por qué? Porque para eso se esforzó, para eso caminó, para eso se encaminó, para eso se dispuso, para un poquito, y media vez tiene el poquito, hermano, se queda con eso, conformista, acomodado. ¿Para qué si con esto es suficiente? ¿Para qué voy a hacer algo más? Lamentablemente ese concepto no está en la palabra, ni está en el corazón de Dios. Él siempre querrá que nosotros alcancemos lo mejor, porque para eso hemos sido llamados, para poder tener lo mejor, para alcanzar lo mejor. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Hasta ahora no hemos visto ni hemos alcanzado lo grande y hermoso de esa promesa que Él tiene en su corazón y que la ha destinado de una forma maravillosa para nosotros a través del Señor Jesucristo, su Hijo amado. El diligente es el que se dispone, es el que tiene una devoción en su corazón un poco más amplia, un poco más extendida. Es aquel hermano que sabe que no ha alcanzado el propósito de Dios, pero eso no lo detiene, ni le hace mermar sus fuerzas, ni su anhelo, ni su ímpetu, ni ve que la visión de esa promesa de Dios es difusa, sino cada vez la ve más clara, la ve más fiel, la distingue más, como quien dice, es la última jornada a la cual el creyente debe de disponerse para poder alcanzar eso que empieza a mostrar una forma de bendición, de promesa, de bondad, de gracia, de misericordia y de amor de parte del Señor. ¿Cómo debemos entonces nosotros actuar para poder presentarnos aprobados? Siendo diligentes, inteligentes. Pero también, hermano, es hacerlo pronto. Entre más pronto lo hacemos, mejor. ¿Ya? Porque, hermano, si el Señor viniera el día de mañana, ¿cuánto tiempo nos queda por delante para poder prepararnos para ese acontecimiento? Es un acontecimiento especial. Y es un acontecimiento, lamentablemente, no para todos. Es para un pequeño grupo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y de esos escogidos, quizás muy pocos serán los elegidos. ¿Ya? Entonces, veamos que lo que Dios tiene para nosotros es algo enormemente maravilloso. Y ese no se logra, hermano, por la gracia. Se va a lograr en la medida en que nosotros nos dispongamos a alcanzarlo. Después de la salvación hay que pagar un derecho de piso. Y eso no les gusta a muchos hacerlo. ¿Ya? Porque implica, como decía anteriormente, hacer algo más de lo que normalmente se está haciendo. Hablemos algo acerca de lo que es la diligencia. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice así: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Hacia dónde nos conduce la diligencia? Hermano, a pasar momentos de prueba, a pasar exámenes periódicos, exámenes constantes. En la medida que nosotros vamos siendo examinados o probados,
En esa medida, hermano, el Espíritu de Dios empieza a mostrarnos cuál es la condición de nuestra vida espiritual. 1 Corintios capítulo 3 dice, porque la obra de cada uno va a ser evidenciada. Llegará el día en que la obra de cada uno sea evidenciada y será evidenciada como por fuego. Ahora, ¿a dónde nos lleva a nosotros este pasaje? Bueno, primero a entender que es necesario que constantemente el Espíritu de Dios nos esté evidenciando cuál es nuestra condición espiritual. Es mejor corregir situaciones torcidas más constantemente a tener que hacerlo de un solo golpe al final de la carrera o antes de llegar a la meta. Es mejor pagar facturas parciales a tener que pagar una sola factura. Veámoslo entonces en ese sentido. Que el fuego del Espíritu va a estar constantemente evidenciando nuestra vida espiritual. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son los exámenes? Es para evaluar tu recorrido hasta ese momento, hasta ese punto. ¿Me entiendes? Porque hermano, si no lo hemos hecho nosotros acorde a lo que la palabra nos enseña o nos instruye, es momento de poder corregirlo. ¿Ya? Es momento de poder enderezar nuestros pasos para encauzarnos una vez más en el sendero, en el camino de justicia, en el camino de la santidad, en el camino de agradar a Dios, en el camino del servicio, en el camino del compromiso, en el camino del testimonio, en el camino, bueno, de todo aquello que nos toca hacer a nosotros para poder agradar a Dios. Y todo eso que nos toca hacer, hermano, es evaluado. Cada una de esas cosas de las que somos evaluados tiene un punteo. Y ese punteo al final va a dar un solo puntaje. Y de eso va a depender entonces nuestra vida en el reino eterno, en la vida eterna. Será evidenciado entonces todo lo que tú hagas. Porque llegará el día, dice la palabra. ¿Qué se nos va a probar? La fe. Dice, porque la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. El oro se prueba su pureza entre más temperatura, entre más fuego tiene. Si estamos hablando que el día a través del fuego va a evidenciar la obra de cada uno de nosotros, toda esa obra debe ser en base a la fe. Bueno, no podemos hacer obras humanas, porque las obras humanas, dice la palabra, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Las obras que salen por nuestros sentimientos, las obras que salen por nuestras emociones, las obras que salen por querer agradar a otro y que se vea que yo lo estoy haciendo, hermano, son obras humanas. Y eso no está dentro del plan de Dios para poder calificarlo. Ojalá que esas obras humanas no resten las obras que hacemos en base a la guianza del Espíritu. Las obras en la fe son las que van a ser probadas. Así como el oro se prueba, hermano, que es lo más preciado, lo de más valor que hay en la tierra. Igualmente dice que la fe se prueba como por fuego. Las pruebas son entonces esos exámenes de fe que el Señor nos somete o nos incluyen en nuestro caminar para ver cómo nuestro caminar se va afianzando en la fe. Porque si no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y toda fe, hermano, debe tener obras. Dime tus obras y te diré qué clase de fe tienes. Entonces, las obras que nosotros hacemos bajo la guianza del Espíritu son las obras de fe. Y esas se van a evidenciar. Y esas son las que se van a evaluar. Dice aquí el verso 6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas.
¿Cómo nosotros debemos de recibir las pruebas de fe que vienen de parte del Señor? Dice acá, que nos regocijemos grandemente, aunque sea por un poco tiempo. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas son periodos cortos a los cuales el Señor nos somete para poder ver hasta dónde nuestro gozo, nuestra complacencia se manifiesta en aquellos momentos difíciles, pero afianzados, amarrados, ligados a la fe. Ya. Por eso, hermano, mire, es sorprendente cómo David en el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Él no estaba solo. Un momento difícil, una prueba, hermano, con riesgos de muerte. Por eso dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Quizás era una situación complicadísima, una situación en donde no se veía, hermano, la luz, la oportunidad, donde no se veía la puerta que marcaba que aquella situación adversa iba a terminar, o que el caminar en aquella prueba, hermano, estaba pronto a decir, ya se terminó la prueba. David no vislumbraba a su alrededor ninguna esperanza de que la prueba fuera a terminar. Pero su confianza, aún en esa situación adversa y contraria, su confianza se mantenía en la vara y el cayado del Señor, los cuales, dice, le infunden aliento. Bueno, ¿cómo es eso? Que cuando el creyente está en esas situaciones bien adversas, su convicción se mantiene en aquel que es grande y poderoso, para sacarlo, para levantarlo y para darle la victoria que le corresponde por haber permanecido, por haber perseverado bajo la prueba en fe. Todo aquel hermano que actúa en fe, que corre en fe, que gana en fe, que sale de la prueba en fe, el Señor lo va a recompensar. Hay una recompensa para todo aquel que es probado en la fe y que perseverando bajo la prueba, hermano, se mantiene firme hasta el final. ¿Dónde estaba entonces la confianza de David en que su vara y su cayado le infunden aliento? Luego viene Pedro, me llama mucho la atención este pasaje, Pedro en la zaranda. Le dice Jesús, yo rogaré para que tu fe no falle. ¿Cuál fue la confianza entonces de Pedro cuando se sometió a la prueba de la zaranda? Quizás en aquella agitación, hermano, que se le desprendían todas las cosas que no eran agradables a Dios, o donde él empezó a rendir todas aquellas áreas que hacían imposible a que el carácter de Cristo se fuera formando en él. Quizás se llegó a un punto de quiebre, pero dijo, yo sé que hay alguien que está rogando para que mi fe no falle. Y se mantuvo bajo esa palabra. ¿Sí? Se convenció de tal manera, hermano, de que no iba a fallar su fe, sino por el contrario, hermano, se mantuvo firme, aún en la agitación, en la vibración de aquella situación que le hacía sacudirse la zaranda. Y cuando regresa, dice, y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Ese fue el premio. ¿Cómo poder dar testimonio? ¿Cómo poder aconsejar o cómo poder ayudar al prójimo, hermano, en una situación en la cual nosotros no la hemos experimentado? Pero si la situación, hermano, fue de experiencias espirituales, de experiencias que mantuvieron la confianza en que Dios era quien nos sostenía y nos alientaba, hermano, vamos a tener remas para poder ministrar a otros y poder decirles, no te preocupes, yo ya estuve en el valle de sombra y de muerte, y la fidelidad del Señor se mostró a mi vida, porque su vara y su cayado nunca me faltó, siempre estuvieron alentándome y animando. O en el caso de Pedro,
Quizás después de la zaranda de Pedro le tocaba a Juan. Juan afligido, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y qué va a pasar? Y Pedro le dijo, no tengas pena, yo la pasé. No te preocupes, son situaciones difíciles, pero hay alguien que está intercediendo de una manera fiel para que la fe no falle. Si yo salí, tú puedes salir. Si Dios estuvo conmigo, Dios también estará contigo. Eso es lo importante, hermanos, de poder procurar con diligencia presentarnos aprobados. La prueba es necesario pasarla, pero hagámoslo de una manera diligente. No nos escapemos, no nos escabullemos, no nos alejemos de las situaciones en las cuales el Señor quiere probar nuestra fe. Porque, hermano, entre más rápido nosotros avanzamos y entre más rápido cruzamos estos momentos de pruebas, de exámenes, más rápido vamos a llegar al final. ¿Por qué? Porque eso nos permite corregir los pasos anteriores para que los pasos siguientes sean firmes y seguros. Voy cerrando el tema. Jeremías 17:10 dice así: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Lo importante de todo esto es que es el Señor quien escudriña los corazones. Todo aquel hermano que se va a presentar aprobado delante del Señor o presentarse a lo que el Señor tiene para él en la obra del ministerio, el Señor es quien escudriña lo que hay en el corazón. Gracias a Dios es Dios, porque si fuera el hombre, a algunos los favorecería. Si no fueran de su agrado, hermano, quizás les pondría cruz y calavera. Este no me agrada, aunque haya hecho méritos aparte. Este me agrada mucho, pero no es muy espiritual, no es muy maduro, dejémoslo porque me cae bien. No, es el Señor quien escudriña los corazones. Entonces no es cuestión de las apariencias o lo externo de nosotros, sino es en base a lo que está en el corazón. Y de eso se encarga el Señor de examinar. Lo que hay en el corazón, prueba los pensamientos o las intenciones. Hermano, ¿hasta dónde entonces profundiza Dios? ¿Hasta dónde ausculta, hermano, los ojos de Dios nuestro interior? No puede ocultarse nada en las fibras, en los pliegues del corazón. No puede ocultarse nada, hermano, porque todo es visible, todo es desnudado, todo es abierto, para que Dios pueda ver la realidad de nuestro interior. Escudriña los corazones, prueba los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. En base a lo que el Señor entonces ve en nuestro interior, así son los premios, así son los galardones, así es la oportunidad del arrebatamiento, para dar a cada uno según sus caminos. Hermano, así como caminas, así serás recompensado. Así como das testimonio, así serás reconocido. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie más como él en la comarca. Dios sabía de su testimonio, porque Dios miraba su caminar. ¿Ya? Todo aquel que tiene buen testimonio, el testimonio que da en base a la palabra, hermano, según el fruto de sus obras, él será recompensado. ¿Cómo entonces vamos a presentarnos aprobados delante del Señor? Con diligencia, con disposición, con carácter, con valentía, ¿ya? Porque la prueba será necesaria. Nadie puede presentarse al Señor si no ha sido aprobado de una manera efectiva, eficiente. Los exámenes en el Señor, hermano, no se ganan con 99.9, se ganan con 100. Él quiere lo perfecto,
quiere lo mejor. Y a eso entonces va encaminada nuestra vida, a que el Señor vea que nosotros somos capaces, en amor, de poder alcanzar los propósitos de Él. Interesante el tema, que sea guardado en tu corazón, que lo medites, que lo pienses, que lo practiques, y deja que el Espíritu de Dios sea quien haga la obra en tu vida. Una vez más contigo, el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Mientras tanto, recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Y Dios es bueno en todo tiempo. Tengas un excelente, bonito, bendecido y victorioso día. Amén.